Usted ha escuchado el dicho que dice: nadie aprende complételo conmigo, nadie aprende en cabeza ajena, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver cómo sí aprender en cabeza ajena. Cómo aprender en cabeza ajena. Y quiero que lea conmigo en 1 Corintios capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos, ¿qué, hermanos? Quedaron tendidos en el desierto. La mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo. No nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, está ahí, y se levantó para entregarse al desenfreno o a la inmoralidad sexual. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, porque lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Tampoco murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del exterminador. Todo eso le sucedió para servir de qué, hermanos? De ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el final de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu Santo Espíritu. El día de hoy quiero pedirte tu unción, tu sabiduría y tu gracia. Padre, aquí hay una verdad muy importante que tú quieres que nosotros atendamos. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla, y para ello te pido que me ayudes a exponerla fielmente, Padre, y que tu pueblo pueda ser edificado en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ocupen su lugar si son tan amables, por favor. Este capítulo 10 se caracteriza porque tiene varias advertencias, de las cuales el apóstol Pablo cita la historia pasada del pueblo de Israel para que ellos puedan adquirir prudencia, juicio, para que sean sobrios, para que entiendan que siempre la vida de pecado va a traer consecuencias. El capítulo 9, si usted se fija en las últimas versículos, Pablo termina hablando de sí mismo, y Pablo dice que él no corre como quien no tiene meta, que él no pelea como quien da golpes al aire,
Y Pablo dice: más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Si Pablo decía de sí mismo: yo no la tengo hecha ya, yo encuentro que Pablo difícilmente cabería en el pensamiento de cristianos de hoy, que piensan que son salvos una vez y ya son salvos para siempre y su salvación no peligra. Bueno, yo encuentro que Pablo dice de sí mismo que él era disciplinado y que ponía su carne, dice así: la someto, me autodisciplino, no sea que yo mismo, aunque les haya predicado a ustedes los corintios, venga a terminar descalificado o reprobado. Interesante. Cada vez que usted crea que siendo un hijo de Dios usted puede vivir como le da la gana, como usted más le place, que lo puede hacer, pero lo que usted tiene que saber es que va a haber consecuencias. Aunque haya teologías que le digan que si usted es salvo una vez, usted es salvo para siempre. Bueno, yo encuentro que el apóstol Pablo está hablando de advertencias. Y si alguien advierte es porque hay peligro, si no, ¿para qué advertir? Y Pablo dice que él mismo correría el riesgo, si fuera autoindulgente consigo mismo, si fuera negligente en su deber como cristiano, que él mismo fuera reprobado al final de su vida. Y en el capítulo 10 Pablo comienza haciéndole una aplicación a los corintios de la historia del pueblo de Israel, para que estos a su vez adquieran conciencia de cómo están viviendo. Para aquellos que el día de hoy están viniendo a este estudio, algo que caracteriza a los corintios es que son una iglesia que, aunque Dios se ha manifestado en ellos, algunos consienten todavía en una vida libertina, de pecado. Algunos son obstinados. Por un lado, son una iglesia en una cultura donde la filosofía, el conocimiento es privilegiado, pero también existe cierta jactancia religiosa de algunos de ellos. Existe también prácticas deliberadas en el pecado. Y Pablo ve el peligro que eso implica. Y Pablo, como un buen pastor, los confronta, les advierte. Quiero que vea conmigo el versículo 1 al 4. Dice: no quiero, hermanos, que desconozcan que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les acompañaba, y la roca era Cristo. Escuche, aunque esta es una iglesia que está conformada mayormente por gentiles, es decir, no judíos, Pablo les cita una historia del Antiguo Testamento. La manera que Pablo les puede hablar del Antiguo Testamento es porque a estas alturas ya existía la versión del Antiguo Testamento en griego. Había una versión que se hizo en Alejandría que se conoce como la Septuaginta, porque participaron 70 eruditos para traducir la Biblia del hebreo al griego. Entonces ellos no tenían problema para leer la historia. Incluso ya habían leído. Cuando Pablo les predicaba a ellos, usaban manuscritos del Antiguo Testamento, y Pablo usaba manuscritos en griego que ya existían, no los usaba en hebreo. Entonces ellos estaban familiarizados con algunas historias del Antiguo Testamento. No es que desconozcan el texto. Cuando les dice no quiero que desconozcan, no se está refiriendo a que ellos ignoran a lo que Pablo se refiere,
Lo que Pablo está diciendo, cuando no quiero que desconozcan, es las consecuencias que ellos tuvieron y que ustedes pueden tener si no toman atención en cómo están viviendo y se ven en cabeza ajena, para que ustedes puedan aprender y no tengan que padecer como ellos padecieron. Fíjese el privilegio que tuvieron los israelitas en el Antiguo Testamento. Primero dice que todos atravesaron el mar. Está poniendo que Israel es el Israel de Dios y el Israel de hoy es la iglesia. En Moisés todos fueron bautizados en aquella nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual, comieron maná que Dios les dio en el desierto. Tuvieron sed y les dio a beber agua de la peña en algunas ocasiones. La Biblia cita dos que bebieron del agua de la peña. Y aquella experiencia tan espectacular, el mar rojo se abre siendo guiados por Moisés y lo atraviesa y escapan del enemigo. Hay una nube que les sigue en el desierto. Tienen hambre, Dios les da maná del cielo. Tienen sed, Dios les da de beber agua. Y podría agregar muchas otras cosas. La Biblia dice que en 40 años su ropa nunca envejeció. Hay muchas más experiencias. Sin embargo, dice que todos ellos fueron bautizados en aquella nube para unirse a Moisés. Todos estuvieron inmersos. Todos estuvieron debajo de una experiencia de la providencia, del poder de Dios sobrenatural. Escuche lo que Pablo está diciendo. Ellos experimentaron. Ustedes, corintios, se jactan porque entre ustedes hay muchos dones espirituales. Bueno, déjenme les digo, el pueblo de Israel en la antigüedad miró el poder de Dios. Ellos experimentaron, ellos vieron a Dios, ellos experimentaron la visitación del ángel de Jehová. El ángel de la muerte cuando mató los príncipes en Egipto, los primogénitos. El ángel de Jehová que se manifestó tanto en el ministerio de Moisés como en el ministerio de Josué. La roca que dice que es una tipología de Cristo. O sea, el pueblo de la antigüedad experimentó maravillas, milagros, portentos, señales. El Dios sobrenatural se manifestó en la vida de ellos, de tal manera que los antiguos no tenían excusa. No tenían excusa. Sin embargo, la Biblia nos enseña, quiero que vea el versículo 5. Sin embargo, dice, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Tremendo esto, ¿eh? Ahora entiendo por qué cuando los discípulos vinieron con el Señor, después de que los comisionó de dos en dos, y fueron los 70 y luego regresaron y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los ciegos ven, los paralíticos son sanados. Y Jesús les dijo: no se alegren de eso, alégrense más bien de que su nombre que esté inscrito en el libro de la vida. Porque ahorita vamos a ver que Pablo cita una narrativa de Hechos donde en una de esas, cuando adoran el becerro de Moloc, Dios decide raer de su libro y acabar con toda aquella generación. Y Moisés le dice: no, Señor, ¿qué van a decir los pueblos? Que nos sacaste para luego matarnos en el desierto. Señor, yo sé que ellos han pecado, pero si los vas a matar a ellos, si los vas a borrar de tu libro, también bórrame a mí.
Wow. Inscritos en el libro o no inscritos en el libro. Y Dios le dice a Moisés: yo borraré de mi libro al que yo decida borrar. Quiere decir que Dios apunta en ese libro, pero también puede borrar. Por eso hay advertencias en este capítulo. Por eso al final nos acaban de predicar en días pasados sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Y a una de las iglesias, la promesa que el Señor le hace, que si vence y si persevera y se mantiene fiel, dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, si yo encuentro en el principio, en los libros de la ley, en el Éxodo, y encuentro al final que Dios habla de un libro que Él puede borrar, sabe que yo no quiero investigar que me borren a mí. Por eso aquí hay advertencias. Y la Biblia nos enseña que aunque ellos dieron todos aquellos portentos, todas aquellas maravillas, como el día de hoy podemos ver, hoy en día podemos ver en Instagram, en Facebook, una red social, de repente, bueno, yo a veces no sé lo que los cristianos publicamos, a veces la gente se confunde. Por ejemplo, suben una fotografía, qué tremenda bendición, cayó a la gloria de Dios, y miras mucha gente tirada. Pues alguien creyó que explotó una granada, o la gente, el mensaje, la que no conoce, dice: pues ¿qué pasó con ellos? Hoy hacemos mucha rimomancia sobre el poder de Dios. Y el poder de Dios se mueve, hermanos. Pero el que experimentemos a Dios no nos hace exentos de la debilidad y la fragilidad humana y de ceder ante la tentación. Y la Biblia dice que de todos aquellos que participaron de todas estas bendiciones, dice que de la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto y no entraron en la tierra prometida. Usted conoce la historia. Solamente hubo 2 personas que entraron en la tierra prometida de todos los que salieron de Egipto. Fue Caleb y Josué. Y los que sí entraron fueron los descendientes de la gente, que Dios no se agradó, pero sus descendientes entraron. Pero de los originales que salieron, solamente de 2 se agradó Dios. Wow, qué tremendo es esto, hermano. Escuche, nosotros estamos aquí viviendo la vida cristiana, sirviendo a Dios. Perdón. Pero algo nos tenemos que preguntar nosotros es: ¿mi cristianismo está agradando a Dios? Porque aquí dice que de la mayoría Dios no se agradó. Entonces, esto me habla que la teología crucis, que es el cargar la cruz y negarse a nosotros mismos, tiene que ver con agradar a Dios. ¿Con qué tiene que ver? Entonces, ¿de dónde metimos ese humanismo que Dios está comprometido en mi agenda de realización? No, Señor. Dios no está comprometido en mi agenda de realización, porque ¿quién dice que mi agenda de intereses realmente está alineada a la voluntad de Dios? Yo tengo que agradar a Dios porque la voluntad de Dios, dice Pablo, que es buena, que es agradable y que es perfecta, hermanos. Y el camino para agradar a Dios es un camino angosto. Y el camino que no agrada a Dios es un camino ancho. Y la puerta que va a la perdición es una puerta ancha. Y Jesús dice: procuren entrar por el camino angosto, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la condenación, y es el que la mayoría de la gente opta. Que Dios nos ayude, que todos los que estamos aquí no nos quedemos el día que suena la trompeta, sino que podamos llegar. Qué bendición va a ser allá, ¿verdad? Poder llegar y decir: hey, llegamos, Luis, high five, amén. ¿Y qué pasó con fulano? No, pues, ¿qué pasó? No se vino en el rapto. No, pues ni modo. Luis, ¿sí predicas del rapto? Sí, Señor, pregúntales. Yo predicaba el rapto, que se cuidaran, que se prepararan, que vivieran para Dios. Bueno, pues
Tú hablaste la verdad, triste su calavera. Hay que se quede agradar al anticristo. Quedaron postrados en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Pablo está diciendo: tengamos cuidado, porque si yo mismo, el gran apóstol Pablo, corro el riesgo de ser hallado, reprobado por ser indulgente o negligente, ¿cuánto más nosotros? Ahora, ¿por qué Pablo le está hablando de esa manera a los corintios? Quiero que vea conmigo el versículo 6. Todo eso sucedió para servirnos ¿de qué? De ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Ahí está el meollo de este pasaje. Aquel pueblo fue desobediente porque se apasionó por el pecado, por lo malo, y ahorita lo vamos a analizar. Y Pablo les está diciendo: ustedes están corriendo el mismo peligro porque ustedes también se están apasionando por lo malo, por el pecado, y tienen que saber que la suerte que corrieron aquellos la pueden correr también ustedes. Si participan de la misma actitud que participaron los antiguos israelitas en el desierto, ustedes también pueden correr el mismo riesgo de que Dios no se agrade de ustedes y que sean reprobados. Por eso les dice, verso 7: no sean idólatras, como los fueron algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó para entregarse al desenfreno. Éxodo 32:6 nos enseña cuando el pueblo, escuche, pecó contra Dios. Y hubo consecuencias. Tenía una lista que no alcancé me equivoqué de Biblia. Y tenía una lista ahí de detalles que había escrito yo. ¿Cuántos narra Pablo citando el Antiguo Testamento que murieron? Aquí dice: algunos de ellos fueron idólatras. Y el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó para entregarse al desenfreno. Ellos adoraron el becerro de Moloc. Cuando Moisés se tardó en descender, porque subió a consultar a Dios y Dios le estaba dando su ley en el decálogo, y el pueblo se tarda, y de repente hay un ruido y le dice Dios: desciende porque tu pueblo se ha corrompido, Moisés. Y cuando Moisés desciende, encuentra que el pueblo está adorando un becerro de oro. Y le dice: ¿qué pasa? Dice Aarón: es que el pueblo, como tú te tardabas en descender, dijeron: ¿quién sabe qué habrá pasado con Moisés? A lo mejor Moisés ya se murió. Hagámonos dioses que vayan delante de nosotros. Y se quitaron las mujeres sus aretes y los echaron allí en la caldera, y salió un becerro de oro. Mire, Aarón fue culpable, Aarón lo permitió. Y Moisés, cuando eso pasa, se enciende en ira, porque el primer mandamiento decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen alguna de lo que esté arriba en el cielo, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, porque Jehová tu Dios es fuerte y celoso, que visita la maldad de los que me aborrecen, primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación. Entonces se encendió la ira de Moisés, porque ellos, escuchen, habían mirado el poder de Dios. Y llegó el momento de esperar poquito que rebajara Moisés, y se desesperaron. Escuche, por eso usted no crea que porque lo tocó Benijín, o porque lo tocó Cashluna, o porque lo tocó la profetisa más santa, usted ya la hizo. No, usted tiene que enfrentar una lucha. Bien puede aparecerse el arcángel Miguel, puede usted ver los querubines. Usted y yo no estamos exentos de ceder ante nuestra debilidad.
Escuche, qué importante es que nosotros no nos confiemos. Pero ¿por qué le dice a los corintios no sean idólatras? Déjeme le digo por qué. Porque la idolatría era parte de la cultura de Corintio. Y la manera de participar de la idolatría no era que abiertamente ellos adoraban, sino era de participar deliberadamente de banquetes. Conforme avanza este capítulo, nos vamos a dar cuenta que Pablo les dice más adelante: coman sin preguntar de dónde viene la carne, porque toda la carne mayormente era sacrificada a los ídolos. Pablo dice: no pregunten y den gracias, pero si te dicen deliberadamente esta carne fue ofrecida a un ídolo, no la comas. Y algunos de ellos deliberadamente comían, y cuando lo hacían con esa actitud, Pablo dice: esto es como si fuera idolatría. Y sabe, o sea, cristianos que estaban jugando en la línea, porque a veces ese es el problema, queremos jugar que estamos en la línea, que tenemos el control. Escuche, como hombres es agradable a nuestro ego saber que alguna dama nosotros la atraemos. No voy a pecar, pero voy a juguetear un poquito sabiendo que todavía a su nombre jugaban en la línea delgadita. Y a veces queremos vivir ahí jugando en la línea, y de repente te puede fallar el equilibrio y te va a traicionar y vas a terminar del otro lado. Pablo está diciendo: los corintios están haciendo eso. Les dice en el versículo 8: no cometan inmoralidad sexual. Pero mire qué tremenda humildad de Pablo. Aunque Pablo no participaba de este pecado, aquí me deja ver el amor de Pablo, porque dice: no cometamos, incluyéndose él. Porque hay una actitud que Pablo nos enseña a nosotros como pastores. Cuando uno de tus miembros falla, en lugar de decir pecador, tienes que entender que tú estás fallando con él. Pablo está diciendo: ni cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, porque en un solo día perecieron 23,000. La Biblia dice que los israelitas se levantaron, y Dios les había dicho que no se contaminaran con pueblos, no se mezclaran con pueblos paganos, porque iban a terminar adorando a otros dioses. Y dice que los hijos de Israel se levantaron y durmieron con las moabitas, tomaron mujeres cananeas, y dice que incluso uno de ellos andaba muy galante presumiendo su pecadillo. Está como una vez que le dijimos a una persona: hey, hermano, calmado, la andas regando. Eso es pecado. Vivir con esa mujer así, para empezar, ni cristiana es. Segundo, unión libre, es pecado, hermano. Dijo: pero qué pecadote, ¿verdad, hermano? Dice la Biblia que hubo un hombre que incluso la presentó a su familia, habiendo dado ya Dios una orden a través de Moisés, y Dios le dijo: ahorquen, que los cuelguen a todos los que se juntaron con mujeres paganas. En el tiempo del becerro de oro, escuchen esto, porque a veces decimos: ay, que la gracia y que God is in your side. Déjame te digo una cosa, Juan. Moisés molió el becerro de oro y se los dio como café o Kool-Aid. Yo me puse a pensar por qué. ¿Se ha puesto a pensar por qué les dijo que se lo tomaran? Porque no sé. Para los hebreos creían que el alma estaba aquí en el estómago, en las entrañas. Entonces dice: quieren a Moloch en sus entrañas, pues tráguenselo. Oiga, qué fuerte.
Moisés, ¿no? El gran hombre de Dios, Moisés, se lo hizo que se lo tragaran al becerro de oro. Y dice que hubo una gran mortandad. Y en aquel tiempo dice que también hubo una gran mortandad porque el pueblo, 23,000, cayeron muertos por ser rebeldes. Porque dijeron: ay, pues sí será mundanito, pero viera qué atento es, pastor. No he conocido una sola hermana en 21 años de pastorado que me diga: pastor, pues aquí está mi novio, mire, y a qué iglesia va. Él es muy atento, pastor. Sí, pero ¿cuánto tiempo tiene de salvo? Pero viera qué caballeroso es. Ey, eso no es hijo de Dios. No he conocido una que le haya ido bien. Es más fácil que él la saque para el mundo a que ellas los metan al camino de Dios. Y las que hacen eso viven un calvario. Así es que vale más cristiano por conocido que mundano por conocer. ¿Estamos aquí? Y dice que andaba uno presumiendo allá a la novia y era pagana. Se levantó un nieto del sacerdote con una lanza y fue a la tienda, y en el mismo acto sexual los atravesó a los dos con una lanza. Ese es el celo de Dios. Ahora, ¿para qué quedó registrado todo eso? Para que nosotros entendamos que Dios es celoso y Dios mira el pecado no a la ligera, hermanos. Dije, Dios mira el pecado no a la ligera. Y si Pablo está diciendo: yo me conozco, le está diciendo Pablo a ellos: ¿se conocen ustedes? Porque ustedes están haciendo esto y aquello. No cometamos inmoralidad. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. La Biblia dice que empezaron a murmurar contra Moisés. Empezaron a cuestionar a Moisés. Y ¿sabe qué pasó? Muchos de ellos ni Moisés oyó lo que dijeron, pero Dios lo oyó. Y Dios le dijo al pueblo: mira, ya los oíste. Te volteas, Moisés, y se comen tu espalda. Dice que Dios mandó serpientes que los picaran a todos, que los mordieran. Y dice que murieron muchísimos por murmurar. Porque dijeron: Moisés, no, yo no entiendo, hermano, pero al fin es la complejidad humana. ¿Para qué me escandalizo si somos humanos? Escuche, con todo lo que habían visto, 10 plagas en Egipto, Dios derrotando los dioses. Cada plaga era una afrenta a un dios egipcio. El mar Rojo se abre, maná, codornices. Oiga, hermano, maravillas de Dios. Y en un ratito que Dios permite que pasen por un lugar donde no va a haber nada de agua, empiezan a murmurar. ¿Y sabe qué empezaron a decir? Ya estamos hartos de esta comida liviana, el maná. Ya estoy harto de eso. Y empezaron a murmurar. Nos sacaste, Moisés, para matarnos de hambre en el desierto. En Egipto vivíamos mejor. Hermano, si usted viera cómo me iba bien en el mundo, nomás fue cosa que me hiciera cristiano. Me iba mejor en el mundo. Empezaron a murmurar. Escuche, lo que ellos no entienden es que Dios estaba permitiendo circunstancias para ver cómo reaccionaban ellos. Porque ver el poder y el poder y el poder de Dios no necesariamente te cambia. Escuche, ver y ver. Usted puede andar de campaña en campaña siguiendo a alguien que tiene el don de sanidad. Usted no va a crecer. Usted va a crecer cuando usted en su corazón tiene convicción en obediencia a la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice, estaba viendo los números y yo hice cifras más o menos así de números
que murieron más de 42.700, sumando los diferentes relatos, sin contar en ese periodo del Éxodo, sin contar los que se abrió la tierra y se los tragó, sin contar muchos otros que el ángel del Señor mató. Y quiero que vean esto, versículo 11. Todo eso le sucedió, de nuevo la palabra, para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Veo varias cosas importantes. Número uno, Pablo vuelve a decir: aquello que pasó, aprendan en cabeza ajena. Si en el pasado hubo juicio, Dios sigue siendo el mismo. Si en el pasado Dios fue celoso ante el pecado, Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Toda transgresión requiere justa retribución. No podemos esperar a hacer lo malo y que nos vaya bien. Tarde que temprano van a llegar las consecuencias. Y Pablo le dice: todo lo que pasó en el pasado fue para nuestra advertencia. Y otra cosa, Pablo sentía que se estaba llegando al final de los tiempos, que Cristo estaba a punto de regresar. Por eso dice, lo que le está diciendo es más, si están viendo todo lo que está pasando, porque cuando Pablo está escribiendo esta carta, está empezando a haber hostilidad contra la iglesia, que pareciera que se está cumpliendo lo que Cristo habló en Mateo 24, de señales, de terremotos, de falsos cristos, de falsos profetas. Parece que hay un contexto así, y Pablo dice: parece que el Señor está a punto de venir y estamos en el final de los tiempos. Lo que Pablo quiere decir: hey, tengamos cuidado, porque el Señor está por venir. Y no sea que hemos caminado y de repente empezamos a deslizarnos, a ser autocomplacientes, a ser negligentes. Esa gracia barata que digo que Dios está conmigo y yo vivo como me da la gana. Escuche, y de repente puedan ser hallados reprobados, porque Dios no se agrada de ustedes y tal vez ni al cielo logren entrar. Versículo 12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. ¿Por qué les dice eso? Porque esta era una iglesia que sentía jactancia religiosa. Era gente que, a pesar de que vivía mal, se jactaba de su cristianismo. Se jactaba de su cristianismo. Yo hoy en día conozco gente que vive mal y al que vive bien le llaman religioso y se jactan. No, yo mire, yo sé, yo estoy bien. No, Señor. Tenemos que asumir el ejemplo de Pablo. Si alguno está firme, si de veras está firme, porque una cosa es que ustedes digan, le dice Pablo, que realmente están firmes, pero la realidad es que verdaderamente lo estén. Yo puedo decir lo que yo diga de mí, pero mi vida va a decir la realidad. Estamos hablando hoy, un hermano y yo, sobre las señales de que alguien se ha desconectado de Dios y ya no está firme. La primera señal de que alguien se está desconectando de Dios es que deja de venir a las reuniones. La primera señal que alguien se ha desconectado de Dios es que deja de venir a las reuniones. Y esa es una señal visible, porque esa señal me enseña que antes de eso ya pasó algo en su vida privada. En su vida privada no lee la Biblia. En su vida privada no ora. En su vida privada practica el pecado. Llega el momento en que simplemente ya no viene. Está desconectado. No me diga que usted está conectado con Dios y no entiende la importancia de la manifestación de Dios en la comunión de los santos.
en esto. Escuche, Pablo dice: ustedes dicen que están firmes, pero si realmente están firmes, asegúrense de no caer. ¿Qué está diciendo? Algunos de ustedes ya cayeron y no se han dado cuenta. Hace mucho que muchos de ustedes se apagó la pasión por Dios. Así como el Señor le dijo a esa iglesia: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Que Dios nos ayude a no ser jactanciosos. Yo dije que Dios nos ayude a no ser jactanciosos. Yo oigo gente que el día de hoy se jacta de su cristianismo y de la iglesia que va. ¿Dónde vas tú? Yo voy acá y yo voy allá. Déjate digo una cosa: tú puedes ir a una choza de cartón que es un templo en Anapra, o puedes ir aquí a un templo que cuesta millones de dólares. Eso no define tu cristianismo. Lo que define tu cristianismo es quién es Dios en tu vida privada. Si hay algo que yo veo hoy mucha, es jactancia religiosa. Pablo les está diciendo: tengan cuidado, hermanos, en plural, incluyéndome, tengamos cuidado. Una de las señales que Cristo habló de su venida es que por haberse multiplicado la maldad, Mateo 24, parece que es el 11 o el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Se va a enfriar. He mirado gente cercana que se ha enfriado. Que se ha enfriado. De repente, primero la objeción es el trabajo. Hay gente que llega corriendo el trabajo aquí, aunque sea tarde, pero quiere llegar. Pero hay gente que pone como objeción. ¿Sabe una cosa? Pablo está diciendo: tengan cuidado, hermanos. Este es un capítulo que advierte a la iglesia. Una iglesia sana va a haber advertencia. Una iglesia sana va a haber una incomodidad y una confrontación de la centralidad del evangelio a nuestra vida. Una iglesia sana se va a predicar la teología crucis, que es el negarnos a nosotros mismos. Una iglesia sana no nos va a hablar a que aventemos las campanas al vuelo y que seamos rimbombantes y que digamos que somos lo mejor que hay en El Paso. No, somos tan pecadores como cualquier otro, pero hemos sido redimidos por su gracia. Y hoy no nos debemos a nosotros. Tenemos que agradar a aquel que nos llamó. Porque si los que estuvieron debajo de la nube, los que estuvieron viendo los portentos de Dios en el desierto, aún así se rebelaron contra Dios, no les alcanzó toda aquella experiencia, se rebelaron. ¿Quiénes somos nosotros? También nos podemos rebelar. Somos tan vulnerables como los otros israelitas en el desierto. No aventemos las campanas al vuelo. No somos superhombres, somos redimidos y tenemos que lidiar con la realidad del pecado. ¿A cuántos que están aquí les gusta el pecado? A mi carne le gusta el pecado, pero al parecer estoy en el tercer cielo. Soy el único. Yo dije: a mi carne le gusta el pecado. Desobedecer a Dios, rebelarse, jugar en la línea. Pero yo sé que no tengo que leer la Biblia porque voy a predicar, no tengo que leer la Biblia porque voy a estudiar, tengo que leer la Biblia porque Dios me va a hablar. Voy a orar porque tengo que tener comunión con mi Padre Celestial y llevar a Dios mi flaqueza, mi debilidad y mi realidad. Pero podrían argumentarle a Pablo: Pablo, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? Esta iglesia la plantaron en un lugar que es peor que Nueva York, que es peor que París y que Londres juntos, y que es peor que ciertos lugares de Las Vegas. Porque en este lugar la inmoralidad sexual es
parte de la cultura, es más, es aplaudido. La tentación es mucha en Corintio, Pablo. La tentación aquí es muy fuerte, es muy difícil ser cristiano en Corinto, es lo que le decían a Pablo. Pero mire lo que les dice Pablo, versículos 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. O sea, lo que ustedes están enfrentando lo van a enfrentar por ser humanos. Punto. Pero Dios quiere ser Dios en tu contexto y fortalecer tu debilidad. Y que tú le digas: Señor, ¿cuál es la oración más espiritual? Dijo un hermano: es que no hay que decirle Jesús, hay que Yeshua HaMashiach. Dije: ay, Dios mío. Entonces tengo que aprender hebreo o arameo para comunicarme con Dios. Yeshua HaMashiach en hebreo, o Kyrios, el Señor en griego. No, la oración más espiritual no es la que cita muchos versículos bíblicos. ¿Sabe cuál es la oración más espiritual? La que le dice la realidad a Dios. Señor, estoy batallando con mi carne. Estoy volviendo a sentir aquella tentación que tuve en el pasado. Señor, estoy batallando para controlar esta boquita. Alguien dígame, hermanas: Señor, estoy batallando con estos ojitos de Brad Pitt. Señor, estoy batallando con los anhelos de mi corazón. La oración es más espiritual, no cuando tú te embarras de religiosidad, sino cuando le decimos al Señor: Señor, soy todavía tan tentado, pero traigo a ti mi debilidad, porque tú has dicho en tu palabra que en mi debilidad se perfecciona tu poder, y que tu gracia me va a sostener por encima de la tentación. Alguien diga amén. Entonces Dios está diciendo: no te vas de Corintio, te redimí en Corinto y vas a brillar en Corinto y vas a hacer la diferencia en Corinto, porque yo en ti te voy a dar la victoria. Por eso les dice: pero Dios es fiel. Eso está maravilloso aquí. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Cuáles son las tentaciones del hombre y cuáles son las tentaciones de la mujer? Cuando yo leo Proverbios, los primeros 7 capítulos, al hombre le está diciendo constantemente: hijo, no abandones mi ley. Hijo, medita en mi ley. Se nos tiende a olvidar practicar las obras de consagración, como es meditar en la palabra, buscar a Dios. Y después de eso dice: hijo mío, cuidado con la mujer ajena. Al hombre. A la mujer le habla de otro tipo de debilidades, pero en unos y en otros tenemos debilidades. Provenimos de diferentes contextos. ¿Cuántos están conscientes que se conoce? Yo me conozco. Yo dije: yo sí, yo me conozco. Y porque me conozco, sé que a mí no me conviene esa teología barata de que ya soy salvo y salvo para siempre, y que vivamos y comamos, que mañana moriremos. No, yo termino en el pecado. Yo entiendo que tengo que esforzarme, tengo que negarme a mí mismo, tengo que buscar a Dios, y llega el momento en que eso es un deleite y que eso es una bendición. Y empezamos a tener victoria. Cántico nuevo, hermanos. No es nuestra experiencia extraordinaria espiritual la que define nuestra vida espiritual. Juan el Bautista miró la Trinidad, oyó la voz del Padre que dijo: este es mi hijo amado. Miró a Jesús en el Jordán y el Espíritu Santo que descendía como paloma. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Sin embargo, en un momento de prueba,
dudó y dijo: se me hace que tú no eres el que había de venir. ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Nosotros tenemos que dejar de jugar a que tenemos el control. Nosotros tenemos que dejar de estar coqueteando, porque tarde que temprano, tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. Hermanos, Pablo nos está diciendo a nosotros, hermanos del Paso, ser cristiano hoy es más difícil que antes. El diablo es tan diablo como ayer. Hoy puedo pecar aquí mismo. ¿Cómo usamos el tiempo? Dios está agradando de nosotros. ¿Por qué están batallando tanto con eso? La respuesta es ¿qué tanto tiempo usted está invirtiendo en ser diligente, en leer la palabra, en orar, en buscar, en testificar, en involucrarse en la obra del Señor? Dios quiere darnos una vida victoriosa y plena en Cristo Jesús, pero tenemos que quitarnos esa careta de religiosidad y de autosuficiencia y venir al Señor y decirle: Señor, ¿qué te puedo decir? Tú conoces mi corazón. Aquí estoy, te necesito. Cámbiame, límpiame, transfórmame. Es más, dame hambre de ti. No tengo deseos de levantar mis manos y adorar. No tengo deseos de cantarte. No tengo deseos de orar, de leer la Biblia. No tengo deseo de venir a la iglesia, a la reunión. Pero aquí estoy. Y si estoy aquí, wow, algo glorioso tú puedes hacer. Reciben esta palabra. Póngase de pie, por favor. Quiero invitar el día de hoy a que hagamos un altar. Yo creo en el altar y a hacer un llamado. ¿Para qué hacer un altar? Para que tengamos un tiempito de oración y de comunión en la presencia del Señor. Quiero animar a que todos vengamos a este altar y traigamos nuestro corazón y nuestra vida delante del Señor. Véngase, vamos a buscar el rostro del Señor. Maravilloso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Señor. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Acérquense. Levanta tus manos al Señor. Acérquense más al frente para que podamos orar todos. Sí, Jesús. Maravilloso Señor. Precioso Jesús. Aquí estamos delante de ti, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti. Aleluya. Aleluya, te necesitamos, Señor. Ríndale todo al Señor. Precioso Jesús. Sí, Jesús. Maravilloso Jesús.
Levanta tus manos, dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor, delante de ti. Consciente, reconociendo mi necesidad de ti. Ayúdame a perseverar, a ir adelante, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Extiende tu misericordia, tu gracia. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Maravilloso Jesús. Sí, Señor. Gracias. Precioso Jesús. Haz lo que quieras en mí. Maravilloso Jesús. Haz tu voluntad en mí. Te adoramos, Jesús. Solo a Cristo yo me rindo. Precioso Todo Precioso se lo Jesús. entrego a Él. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Para siempre en Él Precioso Jesús. Te adoramos. A su lado vivir. Bendito tu nombre, Señor. Gracias.